Capítulo 20. Búsqueda confidencial. Harrison Gaitasoplas se había levantado de buen humor. Refunfuñando, observó la salida del sol poniente mientras la brisa acariciaba sus folículos. Subió al primer autobús urbano que se dirigía a las ruinas del antiguo palacio. El autobús estaba casi vacío, así que decidió sentarse en el regazo del conductor. ¿Molesto?, preguntó Harrison. «Por supuesto», respondió el conductor. El explorador, que sabía discernir perfectamente cuándo molestaba, cambió de sitio. Esta vez se sentó sobre la cabeza del conductor, el cual suspiró aliviado. «¿Falta mucho?», preguntó Harrison en cuanto se hubieron cerrado las puertas. «Tengo pipí, tengo calor, tengo caca y pipí. ¿Falta mucho? Tengo caca». El conductor sonrió. Cuando hubo terminado de sonreír, dejó de sonreír, puesto que pensó que si habiendo terminado proseguía sonriendo, la gente pensaría que no estaba muy centrado. En la siguiente parada subió un tipo cuya edad oscilaba entre los 40 y los 50 años. «Estoy harto de mis oscilaciones de edad», suspiró. «Me alegro», respondió el conductor. «Oiga», dijo el recién llegado a Harrison, «está usted sentado en mi sitio. Bájese ahora mismo». «No hay por qué ponerse así», respondió el explorador. «Mire, le hago un sitio y así no tengo que bajar de aquí». El hombre accedió y se sentó al lado de Harrison. «Tiene usted razón», dijo. «Cabemos los dos perfectamente». «Qué suerte tienen ustedes», les dijo el conductor. «Yo no puedo sentarme ahí». Finalmente, el autobús se detuvo ante la parada de las ruinas palaciegas. Harrison bajó y se dirigió a la entrada del recinto, reconvertido en atracción turística, cuyo objetivo era atraer a los turistas. Pagó su entrada y empezó a recorrer los caminos marcados. No era la primera vez que visitaba las ruinas, aunque nunca lo había hecho por motivos profesionales. Lo cierto es que no esperaba encontrar nada significativo. Pensaba que ya se habría encontrado todo lo que tuviera un mínimo interés histórico, pero consideró que no perdería nada por buscar algo que le diera alguna pista sobre el orinal. Desgraciadamente, no podía ni siquiera tocar piedra alguna, puesto que estaba estrictamente prohibido, aunque alguna vez se había descubierto algún turista llevándose una columna, una fuente o un muro. Decidió finalmente esconderse debajo de un canto rodado y esperar a que se cerrara el recinto para poder campar a sus anchas. Por desgracia, tuvo bastante mala suerte, puesto que ese día se puso en marcha en las ruinas una experiencia piloto. Se decidió dejar el acceso al público abierto para siempre, día y noche. Pasado ese tiempo, se evaluaría si la experiencia había sido exitosa o si, por el contrario, había tenido éxito. Por megafonía se escuchó el siguiente mensaje. «Todos aquellos que estén escondidos debajo de algún canto rodado o de alguna rueda cantada pueden proceder a salir de sus escondrijos, ya que a partir de hoy las puertas de las ruinas del antiguo palacio permanecerán abiertas las 24 horas del día. Agradecemos su colaboración y les damos las gracias por colaborar». Acto seguido, aparecieron unos 200 turistas escondidos, junto con Harrison, silbando y poniendo cara de disimulo, excepto uno de ellos que puso cara de mulo tísico. Sin embargo, no le fue del todo mal a Harrison, ya que la experiencia piloto incluía el descanso nocturno de los guardas, que dejaban el recinto completamente desatendido por la noche. El explorador esperó a quedarse solo, lo cual no tardó en suceder. Entonces se puso a examinar el terreno concienzudamente, con su equipo especializado, consistente en una pequeña linterna y un bastoncillo de algodón. No llevaba ni una hora examinando una pequeña piedra cuando se dio cuenta de que no había nada relevante en ella. Anotó ese descubrimiento en su libreta y se dirigió hacia un pequeño muro del que solo quedaban intactas 4.813 piedras. No llevaba ni 13 segundos examinando el muro cuando se dio cuenta de que una de las piedras tenía una pequeña hendidura en su centro. Harrison introdujo la mano en ella y notó una pequeña palanca que accionó con entusiasmo. La palanca hizo que parte del muro se desplazara, descubriendo unas estrechas y largas escaleras descendentes que iban hacia abajo. Harrison bajó los 314 peldaños sin contarlos y llegó a una extraña y diminuta cámara subterránea. Observó un curioso cartel en el umbral de la misteriosa estancia que así rezaba: «Laboratorio secreto de las alquimias de Morloco». ¿Qué sería ese lugar? ¿Quizá la cocina del palacio?
Sobre una mesa encontró un antiguo libro manuscrito. En la portada del mismo podía leerse «Diario secreto de las alquimias de Morloco». ¿Qué sería ese libro? ¿Quizá un tratado de cocina? Sea como fuere, Harrison se apoderó del libro, ya que era un gran aficionado a las artes culinarias. Decidió regresar a su casa, pues era obvio que no iba a encontrar nada interesante por allí. Esa noche se dedicó a examinar el antiguo libro de cocina. Grande fue su decepción cuando se dio cuenta de que las páginas estaban absolutamente destruidas por la humedad y el paso del tiempo. Solo las 2 últimas hojas del manuscrito eran legibles, a excepción de algunas palabras. Así decía lo poco que pudo leer. Querido diario, ya estoy harto. El antiguo emperador era un hijo de la gran ilegible, y sin embargo vivía feliz y contento, ilegible, en su ilegible. Por suerte, pude acabar con él hace tiempo, aunque no me consuela. En fin, debo ser fuerte, no soporto más estar a la cabeza de esta panda de ilegible. He terminado ya los 5 topamís. Sé que estos muchachos conseguirán llegar donde yo no he llegado. Oigo el tumulto de las masas agolpándose en la plaza. Debo salir a anunciarles que me marcho y presentarles a mis criaturas. Tengo que hablarles. Como emperador suyo que soy, les debo una explicación, y esa explicación que les debo se la voy a pagar. Ahora vuelvo. Por cierto, cuando vuelva, debo recordar escribir a la tortuga que tomaba el sol junto al orinal. También debo recordar hablarle de usted a la ilegible. Tortuga de los ilegible. Así fue como Harrison hizo uno de los descubrimientos más importantes que se habían hecho hasta la fecha, junto con el afustrulador neumático. «Esto debe ser el diario secreto de las alquimias de Morloco», exclamó. La siguiente entrada del diario contenía una anotación redactada por un puño distinto, y no es que Morloco cambiara de mano. «Querido diario de Morloco, el orinal es mío. Lo he encontrado distraídamente y sin ninguna intención, así que me apodero de él también de forma distraída. El emperador ha muerto, así que voy a subir nuevamente a contarles a mis compañeros mis planes de futuro. Por cierto, al subir la escalera, debo recordar contar los 314 peldaños para que no sospechen nada extraño de mí». Harrison no sabía quién había escrito ese fragmento del libro, aunque estaba convencido de que se trataba de uno de los 5 topamís de los que hablaba Morloco. Había finalmente una última anotación, escrita por una tercera mano. «Yo solo he bajado para contar los 314 peldaños, pero no los he contado, lo haré al subir». Esta última entrada especificaba también los lugares a los que se habían desplazado cada uno de los 5 topamís, los cuales coincidían perfectamente con cada una de las 5 partes en las que el imperio quedó desmembrado, a las que se refería el tratado del Dr. Spinaka. En ese sentido, el primer topamí resultó ser el rey Adelaido III, del reino de Flisbilis, buen punto de partida para proseguir la búsqueda. A la mañana siguiente, Harrison fue a ver al Dr. Spinaka para ponerle al corriente del estado de su investigación. En primer lugar, le entregó el manuscrito que el doctor leyó con avidez. «Interesante, muy interesante», dijo. «Sí, es interesante, muy interesante», replicó Harrison. «Desgraciadamente», lamentó el doctor, «hay algunas palabras ilegibles, y es imposible deducirlas por el contexto». «Sí», replicó Harrison, «desgraciadamente hay algunas palabras ilegibles, y es imposible deducirlas por el contexto». «Sí, también», coincidió el doctor Spinaka. «Creo que el siguiente paso», indicó el explorador, «es registrar el antiguo castillo de Adelaido III. Está cerca, solo me tomará unos 15 minutos, mesa arriba, mesa abajo». «Sí», replicó el doctor, «creo que el siguiente paso es registrar el antiguo castillo de Adelaido III. Está cerca, solo le tomará unos 15 minutos, mesa arriba, mesa abajo». «Esa es una buena idea». «Sí, es una buena idea», replicó Florocormo. «Pero recuerde el carácter secreto de nuestra investigación. El alcalde no quiere que nada de esta búsqueda salga a la luz». Acto seguido, Harrison subió al autobús que llevaba hasta el antiguo castillo. Al subir, vio con alivio que la cabeza del conductor estaba libre. Durante el trayecto, reflexionó acerca de las dificultades que iba a encontrarse en esa misión. El castillo era la sede actual del Parlamento y el gobierno de Monchu. ¿Cómo lo haría para infiltrarse y escudriñar cada uno de los rincones
y al mismo tiempo no levantar ningún tipo de sospecha acerca de su cometido secreto. Al llegar al castillo, se dirigió sin vacilar al mostrador de recepción, con un brillante plan en su mente para no levantar sospechas. Habló a la funcionaria de recepción en estos términos. «Buenos días, vengo a registrar el castillo». «¿Se dirige usted a mí?», preguntó la funcionaria. «En estos términos concretamente», respondió Harrison. La mujer rebuscó entre sus papeles hasta que encontró lo que buscaba. Era un formulario que entregó al explorador. «Rellene esto», dijo secamente. El formulario tenía un encabezado curioso. Formulario de registro exhaustivo del castillo. «Perdone», preguntó Harrison. «¿Las instrucciones?» «En el reverso», informó la funcionaria. Harrison tenía la costumbre de leer las instrucciones antes de rellenar cualquier formulario, así que dio la vuelta al papel y las leyó de principio a fin. Este era su contenido. «Instrucciones. Paso 1 y único. Rellenar el formulario adecuadamente». «No comprendo muy bien las instrucciones», lamentó Harrison. «Es normal», respondió la funcionaria. «Ya les dije a los del Departamento de Instrucciones de Formularios que en este se habían excedido en el nivel de detalle y que más valdría que hubieran hecho un resumen. Yo más bien creo que es el detalle de nivel lo que falla». «Se equivoca usted». «Se lo agradezco, señora», dijo Harrison con la boca. «Y ahora, si me disculpa, voy a rellenar el formulario». Y dicho esto, inició la rellenación del formulario. Sea como fuere, tuvo mucho cuidado de no levantar sospechas. Especialmente delicada era la sección del formulario llamada «¿Qué busca usted en este castillo que le hace venir a registrarlo?». Se cuidó muy mucho de marcar la casilla «Un orinal, ya sea de plástico, de metacrilato, de las tinieblas, de metal o de cartón». En lugar de ello, marcó la casilla «Una cosita». Sin embargo, la siguiente pregunta lo puso en un aprieto, ya que rezaba así. En el caso de haber contestado una cosita en la pregunta anterior, conteste lo siguiente: ¿y qué cosita es? Harrison decidió ser creativo en este punto y contestó: un orinal de plástico, metacrilato, metal y cartón. Una vez firmado y entregado el documento, la funcionaria le indicó: «Tenemos una gran sobrecarga de trabajo, puesto que ya es el primer formulario que recibimos este año. Todas las solicitudes serán cursadas en estricto orden aleatorio. La contestación a su solicitud le será remitida por escrito a su domicilio en breve. En caso de haber fallecido ya usted cuando la respuesta llegue, y siempre en el caso de que no hayan pasado más de 400 años desde su fallecimiento, sus descendientes podrán hacer uso de la contestación siempre y cuando». Harrison puso cara de haber comprendido todo lo que le había dicho la funcionaria, lo cual era falso, ya que solo había comprendido el 98%. Así terminó su gestión en el Parlamento. Al llegar a casa, encontró en su buzón una carta con la respuesta del gobierno. «Estimado señor Gaitasoplas, después de haber examinado su solicitud concienzudamente y a conciencia, debemos informarle de los 3 puntos siguientes. 1. Su solicitud fue recibida con fecha. 2. Su solicitud fue registrada también con fecha. 3. Nos pareció gracioso registrar su solicitud de registro. 4. Está previsto que mañana llueva moderadamente, aunque de forma moderada. 5. El señor presidente en persona ha dado el visto bueno a su solicitud. En honor a la verdad, hay que decir que el señor presidente ha dado un visto bastante bueno. Un visto buenísimo en realidad, por no decir uno de los mejores vistos que se hayan visto. 6. El señor presidente no se ha limitado a dar su visto bueno, sino que ha sido él mismo quien se ha encargado de realizar personalmente el registro del castillo para evitarle a usted la molestia. 7. El señor presidente no ha encontrado rastro de orinal alguno en el castillo. Decididamente, Adelaido III no tenía el orinal de las tinieblas.